Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Hoy conversamos con uno de los 5, con Fernando González Yort. Hola Fernando, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Después de tantos años de ausencia y haber pasado aquí varios meses, ¿pudo reconocer a Cuba? ¿Qué ha cambiado al volver a pasear por las calles? ¿Qué siente hoy? Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de esta entrevista, muchas gracias al canal también. Al regresar a Cuba, mira, realmente hay cosas que físicamente han cambiado, por supuesto, construcciones nuevas, la ciudad ha crecido en La Habana, pero la gente es la misma y Cuba sigue siendo la misma, con sus características nueva, con los cambios que se están produciendo, pero en esencia es la misma Cuba, con la misma gente, con el mismo cariño, con el mismo afecto, con la misma manera de ser de los cubanos. Y es una de las cosas que más extrañaba, ¿no? Durante los años de ausencia. Y aquí en Cuba todos lo ven como a un héroe. ¿Usted se siente tal? Realmente no me siento como tal, me siento como una persona que hizo en el momento en que se presentaron las circunstancias lo que para mí era un deber hacer. Pero entiendo, porque me formé en este país, me formé en los principios y en los valores en que nos hemos formado todos los cubanos. Yo me pongo en la situación, en cómo yo vería a personas que estuvieran en la situación en que estábamos nosotros, y entiendo, comprendo el respeto, el afecto, la admiración. Yo también la sentiría y bueno, la comprendo y trato de corresponder a ese afecto y a esa solidaridad que recibo donde quiera que voy, espontáneamente, de las personas en la calle. Trato de corresponder de la manera que pueda con esas muestras de solidaridad y de afecto. No me veo realmente como un héroe, pero entiendo que las personas me vean así. Y usted pasó muchos años en la cárcel, pero incluso en la prisión usted confesaba ser feliz. ¿Cómo es posible? Es algo que es bueno que me preguntes, porque no quisiera que se malinterpretara. Nadie es feliz en una prisión. Lo que sucede es que cuando uno tiene la conciencia de haber estado haciendo y de estar haciendo una cosa justa, cuando uno entiende que la prisión por la que está pasando no se trata de una cuestión personal con uno, sino que se trata de una guerra más amplia que le hace el gobierno de los Estados Unidos a nuestro pueblo, y que en el caso nuestro solamente se estaban ensañando porque consideraban que era una manera de castigar a Cuba. Y por supuesto no nos sentíamos felices con que se tratara de castigar a Cuba, pero eso nos daba una perspectiva más amplia, más histórica de cuál era la razón por la cual estábamos presos, y eso nos podía permitir comprender nuestra situación en un contexto más amplio. Y la satisfacción de estar haciendo lo correcto, la satisfacción de que no se le había hecho daño a nadie, la satisfacción de estar cumpliendo un deber, le permite a uno atravesar por esa situación dolorosa, incómoda, de muchas restricciones, de ausencia del país, de ausencia de los familiares, con una perspectiva optimista y siendo un preso que nunca perdió la alegría, digamos, para no usar la palabra felicidad, un preso que nunca perdió la alegría. Y ustedes, los 5, se conocieron solamente durante el juicio y ahora se tratan entre sí solo de hermanos. ¿Cómo nació ese sentido de hermandad? ¿Cómo le ha impactado el encuentro con ellos? Bueno, en el caso mío personal, yo conocía, por razones de trabajo, a todos los compañeros. De una manera u otra, a uno los conocía más, a otros los conocía menos, pero de una manera u otra los conocía a todos. No es el caso entre el resto de los compañeros. De todas maneras, bueno, el sentido de haber estado haciendo un trabajo muy parecido, cumpliendo misiones, todas con un objetivo común, y además vinculada a la defensa de nuestro pueblo, a la defensa de la vida. Bueno, ya eso daba un sentido inicial de hermandad entre todos nosotros, el saber que esa era la historia de todos nosotros al momento de conocernos. A eso se suma, por supuesto, el hecho de que atravesamos etapas muy difíciles juntos, enfrentamos situaciones difíciles, duras, todos juntos, y esas son circunstancias que unen a las personas. Hoy en día, y desde hace mucho tiempo, nosotros somos los 5 y nos consideramos
5 personas que somos uno solo. Tenemos una total identificación de pensamiento. Podemos hablar a nombre de los otros convencidos de que estamos diciendo lo que ellos están pensando o muy cerca de lo que ellos están pensando. Y es por eso también que algunas personas nos preguntan, bueno, ¿y por qué se sigue diciendo los 5 si hay 2 que están en Cuba? Y es que nosotros somos los 5 como idea, como concepto. Pero además de eso, el hecho de que René y yo estemos en Cuba nos da mucha satisfacción, nos trae mucha felicidad, pero siempre queda un pedacito de nosotros que no es libre totalmente y que no es feliz totalmente hasta tanto los otros 3 compañeros no estén de regreso. Es por eso que, bueno, somos los 5. ¿Y cómo describiría la historia de los 5? ¿Cuál sería la mayor irregularidad o injusticia contra usted? La mayor injusticia contra nosotros, digamos, fue el habernos arrestado y el haber celebrado ese juicio en Miami. Había un proceso que se estaba produciendo entre Cuba y los Estados Unidos, a través del cual el gobierno cubano se había reunido con las autoridades federales de los Estados Unidos y le había proporcionado información con la que contaban los órganos cubanos de inteligencia del trabajo de los grupos terroristas basados en Estados Unidos y basados en otros países, pero financiados desde Estados Unidos. Y a raíz de esa reunión, en 2 meses más adelante, a nosotros se nos arrestan. Es una cosa paradójica, es una cuestión que realmente, como decía el comandante en jefe Fidel Castro en uno de sus discursos, denota una conducta totalmente diferente, una conducta ética por parte de Cuba y una conducta totalmente fuera de la ética por parte de las autoridades de Estados Unidos. Ellos sabían el trabajo que nosotros estábamos haciendo, ellos sabían que el trabajo que nosotros estábamos haciendo estaba referido a la obtención de información sobre grupos violentos que radican en su territorio y sobre los cuales ellos no actúan, y sin embargo a nosotros se nos arresta por esa razón, y se formó todo un espectáculo y un show mediático para denigrarnos, para ponernos en un contexto que realmente no era el contexto adecuado. Y yo creo que eso fue una injusticia bien grande, y después se hace aún mucho más grave cuando ese mismo gobierno se opone a que el juicio nuestro sea trasladado de Miami, una ciudad donde nosotros no teníamos el más mínimo chance de obtener un juicio justo por toda la historia de mala información, de desinformación y de prejuicio con relación a Cuba. Y durante el juicio le propusieron colaborar con Estados Unidos a cambio de algo. ¿Por qué prefirió no doblegarse y arriesgarse a pasar casi 2 décadas tras las rejas? Bueno, al momento del arresto se hizo la proposición abiertamente y se nos dijo que estábamos perdiendo la oportunidad de quedarnos a vivir en el país de la libertad, que el gobierno cubano no iba a hacer nada por nosotros. Y bueno, esa propuesta, por supuesto, recibió el rechazo nuestro. Yo no tenía que pensar, no había nada que pensar. Para mí no era una cuestión de valorar opciones. Sencillamente yo me crié en un contexto revolucionario, yo soy nacido y crecido dentro de la revolución. Los valores en los que me crié son los valores de la mayoría del pueblo cubano, y para mí no había opción ninguna. Para mí la opción era resistir, y no se trataba de una cuestión de más años en la prisión o menos años en la prisión, sino la idea y los principios que se estaban defendiendo. Y ustedes, los 5, dicen haber llevado a cabo labores antiterroristas en el territorio estadounidense. ¿Y cómo compararía la amenaza hacia el pueblo cubano de aquellos días y la amenaza que hoy representan las organizaciones terroristas dentro del territorio estadounidense para Cuba? Yo creo que las circunstancias pueden que hayan cambiado un poco, pero de todas maneras yo estoy convencido que existen grupos que se mantienen con la idea de hacer ese tipo de acciones. Existe una frustración dentro de cierta parte de la derecha extremista cubana en Miami de ver que se le acaba su vida histórica y la revolución está en pie todavía, porque ellos están soñando desde hace muchos años en la destrucción de la revolución. Y en esa desesperación todavía sueñan con hacer ese tipo de actividades, y la muestra de ello es que recientemente, hace solo unos meses, en el mes de abril, aquí se arrestaron a 4 personas
procedentes de Miami que venían con armamentos y explosivos a realizar labores de terrorismo. Yo creo que es un contexto que se hace un poco más difícil a raíz de los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos, en que la lucha contra el terrorismo pone en una situación bien incómoda al gobierno de los Estados Unidos a permitir ese tipo de actividades desde su territorio. Pero aún así sucede, porque en Miami hay unas características especiales. Yo creo que en Miami hay autoridades, tanto federales como locales, que se hacen de la vista gorda de ese tipo de actividades que ellos saben que se están preparando en Miami. Y bueno, grupos que todavía existen son capaces de planificar y ejecutar todavía ese tipo de acciones. Y Barack Obama dice que la lucha antiterrorista es su principal tarea. Usted como un luchador antiterrorista, ¿qué opina de sus métodos? Yo pongo en duda la honestidad de una afirmación como tal cuando uno tiene en el territorio de los Estados Unidos a un señor como Posada Carriles y se le permite residir en ese país y se le permite vivir libremente y no se le procesa por los crímenes que ha cometido. Yo creo además que los Estados Unidos, en el nombre de la lucha contra el terrorismo, ha asumido una política agresiva y ha usado como pretexto la lucha contra el terrorismo para invadir países, para derrocar gobiernos, para efectuar lo que ellos denominan cambio de régimen. Y me parece que todo eso, no justificado, sino explicado a la nación norteamericana en base a la supuesta lucha contra el terrorismo. Me parece que se podía haber enfocado la lucha contra el terrorismo de una manera más constructiva, en la que todos los países cooperaran de una manera que efectivamente se le pudiera poner fin a ese horror que es el terrorismo. Y sin embargo los Estados Unidos de una manera unilateral asumieron la posición del guapo del barrio que recibió un golpe y que se va a vengar. Y me huele más a venganza a veces lo que hace los Estados Unidos que a una verdadera lucha honesta contra el terrorismo. ¿Y cómo ve a los personajes como Manning, Assange, Snowden, los nuevos blancos estadounidenses? Con toda su experiencia, ¿qué les podría decir si los tuviera enfrente? Yo creo que han hecho un trabajo meritorio. Yo creo que han sido muy valientes y han asumido las consecuencias de lo que han hecho conscientemente. Y bueno, Assange se enfrenta a años de vida en cautiverio prácticamente, aunque bueno, no es una prisión, pero bueno, muy limitado. Snowden viviendo fuera de su país y con el peligro de que los Estados Unidos llegue a él y tome las medidas que sabemos que los Estados Unidos son capaces de tomar. Pero me parece que lo que han hecho es muy meritorio, me parece que han sido personas honestas, que han visto la mentira y han actuado éticamente y han actuado de manera que ellos no sean cómplices de esa situación y han puesto al mundo alerta sobre las cosas que hace el gobierno norteamericano y la manera en que lleva a cabo su lucha. Y bueno, realmente yo creo que es muy meritorio lo que han hecho y yo tengo un gran respeto por el trabajo tanto de Assange y Wikileaks como las denuncias que ha hecho Snowden. Ahora hacemos una pequeña pausa, no se vayan, enseguida volveremos. Volvemos a conversar con Fernando González Yort. Y el pueblo cubano ha vivido décadas de acoso por parte de Estados Unidos. ¿Cómo ven a Estados Unidos las nuevas generaciones cubanas? ¿Hay odio? ¿Siente usted odio hacia el gobierno estadounidense? Yo no siento odio hacia el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que el odio es un sentimiento o una emoción que es negativa y termina uno haciéndose daño a uno mismo. Yo realmente no creo que yo sienta odio hacia nada ni hacia nadie. Yo lo que sí me indigno ante la política de Estados Unidos, no solo contra Cuba, sino hacia otras partes del mundo, y podemos ver ahora el apoyo que le brinda a Israel en los crímenes que está cometiendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Son cosas que indignan,
Como te explicaba en una respuesta anterior, puedo comprender en un sentido histórico la lucha del pueblo cubano enfrentando al gobierno de los Estados Unidos. Puedo comprender por qué el gobierno de Estados Unidos no se acostumbra a aceptar que Cuba es un país independiente y soberano. Se trata sencillamente de que los Estados Unidos, desde su surgimiento como nación, ha tratado de que Cuba sea parte de los Estados Unidos. Y ese pensamiento, de una manera u otra, subyace todavía en cierto sector de la clase política de los Estados Unidos. La posibilidad de poner esa situación, la lucha del pueblo cubano y la hostilidad del gobierno de Estados Unidos en esa perspectiva histórica, me permite a mí comprender la razón de esa hostilidad, la irracionalidad de la misma, y además de eso confiar en que no va a ser eterna, eso va a cambiar, y en algún momento, yo no puedo decir si va a ser en el futuro próximo o en el futuro más lejano, nosotros estamos dispuestos a resistir el tiempo que sea necesario, así lo veo yo, y también veo que llegará el momento en que esa política de los Estados Unidos hacia Cuba tenga que cambiar. Y si hablamos precisamente de la población estadounidense, ¿qué opinan los estadounidenses sobre los 5 y en general sobre la Revolución Cubana? Mira, la realidad de los 5 es poco conocida en la población estadounidense. La población estadounidense es una población noble, de buenos sentimientos. Lamentablemente es una población muy mal informada por parte de los medios de comunicación poderosísimos que existen en los Estados Unidos, que son capaces de imponer su mensaje y su manera de informar, que en mi opinión es más desinformar. Entonces, yo creo que hasta cierto punto también abusan de esa nobleza del pueblo de los Estados Unidos. Pero en esencia yo pienso, y fue lo que viví en la prisión, que aún sin conocer la historia del conflicto entre Estados Unidos y Cuba, de manera instintiva reconocen mayoritariamente, al menos que bueno, Cuba es un país pequeñito, quizás no pueden ni siquiera ubicarlo en el mapa, pero sí conocen que hay un hombre que se llama Fidel, que ha estado bien parado y que no le ha admitido al gobierno de los Estados Unidos hacer las cosas que se hacían antes en Cuba. Y bueno, por lo menos en esos términos más elementales, yo creo que sí, esa realidad se conoce en Estados Unidos. Y si recordamos, por ejemplo, la reciente visita del presidente ruso a Cuba, Vladimir Putin en aquel momento afirmó que ayudaría a la isla a superar el bloqueo estadounidense de más de medio siglo. ¿Usted qué opina sobre las relaciones entre Rusia y Cuba? ¿Cree que con el apoyo de Rusia se podría poner fin a este injusto aislamiento? Bueno, yo creo que por supuesto, el apoyo de Rusia es fundamental. Rusia es un país grande, con muchos recursos, un país además que crece en su dimensión internacional también. Yo creo que todo lo que contribuya a la multipolaridad en el mundo es importante, y se están desarrollando diferentes centros de poder político en el mundo que van también disminuyendo en un plazo que será largo el poderío de los Estados Unidos, que sigue siendo la economía mayor del mundo, la economía más poderosa, y además con un gobierno no solo poderoso, sino agresivo. Entonces, todo lo que contribuya a la multipolaridad del mundo me parece que es positivo. Y por supuesto, para Cuba, que tiene relaciones con muchos países del mundo, me parece muy importante las relaciones con Rusia, que además heredamos una historia de mucha relación con la ex Unión Soviética. Por supuesto, para mí como cubano, como un cubano normal que lee la prensa y que ve la visita de Putin a Cuba y las declaraciones hechas, me resulta muy positivo y me siento muy optimista con que se pueda contar con el apoyo de Rusia y con la colaboración de Rusia, y nosotros también tendríamos posibilidades de aportar cosas en otros sectores de la economía, y me parece que es muy importante la presencia de Rusia, no solo en Cuba, sino además en toda América Latina. Y si abordamos, por ejemplo, el tema de la prensa, hace poco múltiples medios internacionales publicaron la noticia de la supuesta muerte de Mariela Castro en un accidente de avión, algo que enseguida desmintió la misma Mariela. A su juicio, ¿fue una provocación? ¿Y quiénes podrían estar interesados en esa provocación y qué objetivos perseguirían?
Bueno, yo no podría decir si fue una provocación, pero es posible que haya sido. Yo lo que creo que los medios de prensa hoy en día funcionan de una manera en que están dadas todas las condiciones para que cosas como esas sucedan. Porque hay tanta competencia y hay tanta necesidad de una primicia que se pueden lanzar a publicar una noticia sin realmente haber hecho las verificaciones necesarias para hacerlo. Entonces yo tengo entendido por las noticias que he leído de que me parece que fue las autoridades del aeropuerto en Burkina Faso que emitieron una declaración porque en un listado, en un manifiesto de pasajeros del avión había una persona con un nombre similar o parecido. Y sin hacer verificación ninguna, pues los medios de comunicación se lanzaron, o el aeropuerto de Burkina Faso se lanzó a hacer ese tipo de declaraciones. ¿Y cuál es la presencia actual de la inteligencia estadounidense en la isla? ¿Qué sabe usted y qué sensaciones tiene al respecto? De la inteligencia estadounidense no conozco cuál es la presencia, pero asumo que con todos los recursos que dedican al espionaje, no solo contra Cuba, sino contra el mundo, pues de alguna manera, no sé si será por medios tecnológicos, pero estoy seguro que Cuba debe estar entre sus países priorizados. Y bueno, aunque no conozco exactamente cuál es la presencia de ellos acá, yo estoy seguro que el esfuerzo lo hace. Y ahora vivimos en una época del espionaje electrónico, una realidad antes desconocida. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que Estados Unidos intentaba desestabilizar la situación en la isla a través de una red social llamada Sunsuneo, financiada por la USAID. ¿Y cree que semejantes programas e infiltraciones pueden tener el efecto deseado por Washington? El gobierno de los Estados Unidos nunca va a cesar en su intento de destruir la revolución. Aún cuando en el momento en que las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se normalicen o mejoren, la intención de los Estados Unidos de destruir la revolución, de lo que ellos llaman cambiar el régimen en Cuba, eso nunca va a cesar. La tecnología se va desarrollando. Hoy existen medios de comunicación y tecnología de la información que no existían hace 20, 30 años, y esas tecnologías son usadas también para tratar de cumplimentar esos objetivos. Además de los otros métodos que estoy seguro que se siguen usando, los métodos más tradicionales, ¿no? Hemos visto todo, la situación que se ha producido en Siria, la situación que se produjo en Libia, la situación que se produjo en Ucrania, y la situación que se produjo en Túnez o la que se produjo en Egipto, y en todos esos lugares el uso de los medios, las tecnologías de la comunicación para difundir mensajes y para crear condiciones para incentivar esas situaciones fueron fundamentales. Ellos sueñan con crear situaciones similares en Cuba y nos corresponde a nosotros los cubanos, y hasta ahora hemos sido exitosos en no permitir que eso suceda. Yo siempre digo que el pataleo de los Estados Unidos con respecto a la situación de las supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba va referido precisamente a eso, en que nosotros hemos sabido evitar que se creen aquí las cabezas de playa que le permitan a ellos hacer ese tipo de trabajo. Entonces nosotros hemos sabido defender la revolución, y estamos seguros que a pesar de las complejidades que implican los nuevos medios de comunicación, a los cuales hay que abrirse, inevitablemente hay que abrirse porque ese es el mundo de hoy, pero aún en esa circunstancia yo estoy convencido de que nosotros vamos a saber defender la revolución de ese tipo de ataques también. Y otros gobiernos de América Latina también experimentan los intentos injerencistas de Estados Unidos a través de los espacios mediático y cibernético, como es el caso de Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo se lo puede contrarrestar? Bueno, es difícil contrarrestar. Los medios de comunicación norteamericanos son muy poderosos, y yo diría que prácticamente lo que se ve de noticias y lo que se escucha de noticias en el mundo, en un % bastante elevado, es lo que sale de los Estados Unidos. Entonces se hace muy difícil contrarrestar ese tipo de mensajes, pero no es imposible. Y están los medios alternativos de comunicación, están los medios, las nuevas tecnologías de la comunicación que tienen que ser usados, y que estoy seguro que son usados en ese sentido. Ahora mismo, por ejemplo, hay canales de televisión como el Russia Today, está el canal Telesur,
Y de esa manera también tenemos que ir ganando en autonomía, en independencia de los medios norteamericanos. Bueno, hay esfuerzos como el esfuerzo de Ecuador o el esfuerzo de Bolivia o el mismo esfuerzo de Venezuela en tener su propio satélite de comunicaciones. Yo creo que poco a poco eso va a ir contribuyendo a que la conectividad latinoamericana pase menos por los controles de Estados Unidos como necesariamente tienen que pasar hoy. Y todo eso va a ir poco a poco ayudándonos a desprendernos un poco de esos mensajes que llegan desde Estados Unidos, que es poderoso para imponer su mensaje. Y Estados Unidos en reiteradas ocasiones ha anunciado que destina fondos para la creación de la democracia en otros países. El último caso es el de Ucrania. Pero ¿es realmente democracia lo que buscan conseguir y qué sensaciones le provoca la democracia al estilo estadounidense? Bueno, realmente el uso de la palabra democracia en Estados Unidos es bien abusado, digamos. Abusan del uso de la palabra democracia y lo usan como pretexto para hacer cosas que no tienen nada que ver con la lucha por la democracia. Y en el nombre de la lucha por la democracia se derrocan gobiernos, se imponen dictaduras y se hace todo tipo de trabajo. En el nombre de la lucha supuesta por la democracia se asesinaron o murieron cientos de miles de iraquíes. Y en el nombre de la lucha por la democracia desbarataron Libia y murieron no sé cuántos libios y están desbaratando Siria y han muerto más de 100.000 sirios. Entonces, realmente yo no puedo creer que eso se trata de lucha por la democracia, sencillamente es un adorno para que la gente sea menos crítica con respecto a lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y podría ser Cuba el siguiente destino de Estados Unidos? Bueno, ese es el sueño de ellos y la tarea de nosotros es impedirlo. Y yo creo que vamos a ser exitosos. Y volviendo al caso de los 5, ¿tiene esperanza de que sus compañeros reciban algún tipo de indulto o son solo sueños? Se trabaja bien duro porque los compañeros sean liberados y puedan regresar a Cuba. Yo soy cautelosamente optimista de que en algún tiempo que yo no puedo precisar, eso se va a lograr. Fernando, muchísimas gracias por su entrevista. No, muchas gracias a ti y muchas gracias al canal, que como te decía, lo pude ver en los últimos 20 meses de prisión mía y fue para mí muy refrescante después de estar tantos años bombardeado con la información o la desinformación que transmiten los canales de televisión y la prensa norteamericana, tener el acceso a RT o RT fue muy refrescante realmente, una perspectiva informativa totalmente diferente y una programación muy interesante y realmente para mí fue una tremenda oportunidad poderlo ver en los últimos 20 meses de mi prisión. Gracias. Gracias. Ha sido todo por el momento, gracias por su atención y hasta la próxima. Solidaridad y de afecto. No me veo realmente como un héroe, pero entiendo que las personas me vean así. Y usted pasó muchos años en la cárcel, pero incluso en la prisión usted confesaba ser feliz. ¿Cómo es posible? Es algo que es bueno que me preguntes porque no quisiera que se malinterpretara. Nadie es feliz en una prisión. Lo que sucede es que cuando uno tiene la conciencia de haber estado haciendo y de estar haciendo una cosa justa, cuando uno entiende que la prisión por la que está pasando no se trata de una cuestión personal con uno, sino que se trata de una guerra más amplia que le hace el gobierno de los Estados Unidos a nuestro pueblo y que en el caso nuestro solamente se estaban ensañando porque consideraban que era una manera de castigar a Cuba. Y por supuesto no nos sentíamos felices con que se tratara de castigar a Cuba, pero eso nos daba una perspectiva más amplia, más histórica de cuál era la razón por la cual estábamos presos y eso nos podía permitir comprender nuestra situación en el sentido de haber estado haciendo un trabajo muy parecido, cumpliendo misiones, todas con un objetivo común y además vinculada a la defensa de nuestro pueblo, a la defensa de la vida
bueno, ya eso daba un sentido inicial de hermandad entre todos nosotros, el saber que esa era la historia de todos nosotros al momento de conocernos. A eso se suma, por supuesto, el hecho de que atravesamos etapas muy difíciles juntos, enfrentamos situaciones difíciles, duras, todos juntos, y esas son circunstancias que unen a las personas. Hoy en día, y desde hace mucho tiempo, nosotros somos los 5 y nos consideramos 5 personas que somos uno solo. Tenemos una total identificación de pensamiento, podemos hablar a nombre de los otros convencidos de que estamos diciendo lo que ellos están pensando o muy cerca de lo que ellos están pensando. Y es por eso también que algunas personas nos preguntan, bueno, ¿y por qué se sigue diciendo los 5? Con la misma manera de ser de los cubanos. Y es una de las cosas que más extrañaba, ¿no? Durante los años de ausencia. Y aquí en Cuba todos lo ven como a un héroe. ¿Usted se siente tal? Realmente no me siento como tal, me siento como una persona que hizo en el momento en que se presentaron las circunstancias lo que para mí era un deber hacer. Pero entiendo, porque me formé en este país, me formé en los principios y en los valores en que nos hemos formado todos los cubanos. Yo me pongo en la situación, en cómo yo vería a personas que estuvieran en la situación en que estábamos nosotros. Y entiendo, comprendo el respeto, el afecto, la admiración. Yo también la sentiría. Y bueno, la comprendo y trato de corresponder a ese afecto y a esa solidaridad que recibo donde quiera que voy, espontáneamente de las personas en la calle. Trato de corresponder de la manera que pueda con esas muestras de solidaridad. Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Hoy conversamos con uno de los 5, con Fernando González Yort. Hola Fernando, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Después de tantos años de ausencia y haber pasado aquí varios meses, ¿pudo reconocer a Cuba? ¿Qué ha cambiado al volver a pasear por las calles? ¿Qué siente hoy? Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de esta entrevista. Muchas gracias al canal también. Al regresar a Cuba, mira, realmente hay cosas que físicamente han cambiado, por supuesto, construcciones nuevas, la ciudad ha crecido en La Habana, pero la gente es la misma y Cuba sigue siendo la misma, con sus características nuevas, con los cambios que se están produciendo, pero en esencia es la misma Cuba, con la misma gente, con el mismo cariño, con el mismo afecto, contexto más amplio. Y la satisfacción de estar haciendo lo correcto, la satisfacción de que no se le había hecho daño a nadie, la satisfacción de estar cumpliendo un deber, le permite a uno atravesar por esa situación dolorosa, incómoda, de muchas restricciones, de ausencia del país, de ausencia de los familiares, con una perspectiva optimista y siendo un preso que nunca perdió la alegría, digamos, para no usar la palabra felicidad. Un preso que nunca perdió la alegría. Y ustedes, los 5, se conocieron solamente durante el juicio y ahora se tratan entre sí solo de hermanos. ¿Cómo nació ese sentido de hermandad? ¿Cómo le ha impactado el encuentro con ellos? Bueno, en el caso mío personal, yo conocía, por razones de trabajo, a todos los compañeros. De una manera u otra, a uno los conocía más, a otros los conocía menos, pero de una manera u otra los conocía a todos. No es el caso entre el resto de los compañeros. De todas maneras, bueno,